Hay algo profundamente inquietante en desaparecer. No mudarse, no cambiar de trabajo, desaparecer por completo. Que tu familia crea que estás muerto, que tus amigos hagan un funeral, que el mundo piense que ya no existís. Pero lo más perturbador es que algunas personas no solo imaginaron hacer esto, sino que realmente lo intentaron. Hoy, en Destino Fracturado, vamos a ver varios casos reales de personas que fingieron su propia muerte. Historias donde la mentira fue tan grande que durante un tiempo incluso la policía creyó que era verdad. Antes de empezar, una aclaración importante. Este contenido es narrativo e informativo. No pretende glorificar delitos ni reemplazar análisis legales o psicológicos profesionales. La intención es comprender las historias y reflexionar sobre las decisiones humanas detrás de ellas. Ahora sí, porque cuando alguien decide fingir su muerte, siempre hay una razón. Dinero, miedo, deudas o simplemente querer empezar otra vida. Y a veces funciona, pero casi siempre algo sale mal. Todo empezó con un hombre que parecía completamente normal. Se llamaba John Darwin. Vivía en Inglaterra. Tenía una casa, una esposa y una vida relativamente tranquila. Pero también tenía algo más. Problemas económicos enormes. Deudas que no podía pagar. En lugar de enfrentarlas, decidió hacer algo extremo. En 2002 salió a remar en kayak y desapareció. El kayak apareció destrozado en el mar. La búsqueda fue intensa. Equipos de rescate, helicópteros, policías, nada. Su cuerpo nunca apareció. Después de un tiempo, lo declararon muerto. Su esposa cobró más de 300,000 libras en seguros de vida. Parecía una tragedia. Pero 5 años después ocurrió algo absurdo. Un hombre entró caminando a una comisaría de Londres y dijo algo increíble. Creo que soy una persona desaparecida. Era John Darwin. Durante 5 años había vivido escondido en secreto, incluso dentro de su propia casa, en una habitación oculta. Su plan era escapar luego a Panamá con el dinero del seguro. Pero el plan se derrumbó cuando apareció una foto en internet donde él y su esposa estaban sonriendo juntos, como si nada hubiera pasado. La mentira se vino abajo. Ambos terminaron en prisión. Pero esta historia plantea una pregunta interesante. ¿Por qué alguien fingiría su muerte si sabe que el riesgo es enorme? Bueno, a veces no se trata de dinero. A veces se trata de escapar. En 2012, una mujer estadounidense llamada Sherry Papini desapareció mientras salía a correr. Su familia estaba desesperada. Las noticias se llenaron de su rostro. Durante semanas, nadie sabía qué había pasado. Hasta que 22 días después, apareció. Dijo que había sido secuestrada por 2 mujeres. Contó historias de tortura, golpes y cautiverio. La opinión pública estaba conmocionada, pero algo no encajaba. Los investigadores comenzaron a analizar su historia y las pruebas. Años después, descubrieron algo sorprendente. Sherry nunca había sido secuestrada. Había estado escondida en la casa de un exnovio. Había inventado todo. Incluso se había lastimado a sí misma para hacer la historia más creíble. ¿Por qué? Esa es la parte que todavía genera debate. Algunos investigadores creen que buscaba atención. Otros creen que quería escapar temporalmente de su vida. Sea cual sea la razón. El caso terminó con cargos criminales y una historia que dejó al público preguntándose cómo alguien puede sostener una mentira tan grande. Pero hay casos todavía más extremos. Casos donde la persona no solo fingió morir,
sino que organizó toda la escena. En 2007, ocurrió uno de los casos más extraños de desaparición en Estados Unidos. Había estado usando dinero de clientes para cubrir inversiones fallidas. La investigación estaba cerca de alcanzarlo. Entonces, decidió desaparecer, pero no de cualquier manera. Schrenker subió a su pequeño avión privado y en pleno vuelo hizo algo increíble. Activó el piloto automático y se lanzó en paracaídas. El avión siguió volando solo hasta estrellarse. La policía pensó que el piloto había muerto. Durante unas horas, Schrenker era oficialmente una víctima de accidente aéreo. Pero el plan tenía un problema. La policía encontró el paracaídas y pronto comenzaron a buscarlo. Lo encontraron escondido en un camping. Había sobrevivido, pero su intento de desaparecer había fallado. Terminó arrestado. Su intento de fingir la muerte solo empeoró su situación. Pero no todos los casos terminan tan rápido. Algunas personas logran sostener la mentira durante años, incluso décadas. Uno de los ejemplos más famosos ocurrió en Australia. Un hombre llamado Peter Bergman llegó a Irlanda en 2009. Pagó en efectivo. No dejó rastros. Durante varios días fue visto caminando por la ciudad, siempre tirando bolsas en distintos lugares. Parecía estar deshaciéndose de sus pertenencias. Después fue encontrado muerto en una playa. No tenía documentos, no tenía etiquetas en la ropa, nada que revelara quién era. La policía investigó durante años, pero nunca lograron confirmar su identidad real. El nombre Peter Bergman era falso, y hasta hoy nadie sabe quién era realmente ese hombre. Algunos creen que planeó cuidadosamente desaparecer para siempre. Si eso fue cierto, es probablemente uno de los pocos casos donde el plan funcionó. Pero en la mayoría de las historias, algo termina delatando la mentira. Una foto, un testigo, un error, porque fingir tu muerte es mucho más difícil de lo que parece. Hay trámites, investigaciones, personas que hacen preguntas y sobre todo está el problema humano, mantener un secreto tan grande durante años, no contactar a nadie, no volver a tu vida anterior, no cometer ningún error. La mayoría de las personas simplemente no puede hacerlo y por eso muchos planes se derrumban de formas absurdas. Un caso famoso ocurrió en Estados Unidos con Samuel Israel III. Era un empresario acusado de fraude financiero masivo. Cuando su condena estaba cerca, dejó su auto abandonado en un puente. Había una nota. Parecía un suicidio. La policía pensó que se había arrojado al río, pero en realidad estaba escondido en una casa rodante, usando un nombre falso. El problema fue que su plan dependía de mantenerse invisible y, eventualmente, alguien lo reconoció. Fue arrestado. Su intento de desaparecer solo sumó más años a su condena. Lo curioso de todos estos casos es que revelan algo sobre la psicología humana. Cuando una persona siente que no tiene salida, puede llegar a considerar decisiones extremas. Fingir la muerte es una de ellas. En la imaginación parece sencillo. Cambiar de nombre, irse a otro país, empezar de nuevo. Pero en la realidad moderna hay cámaras, registros, pasaportes, internet. Todo deja huellas. Y esas huellas tarde o temprano aparecen. Por eso la mayoría de estos planes termina igual, con una persona arrestada y una historia increíble detrás. Pero hay una última pregunta que queda flotando. ¿Cuántas personas realmente lo lograron? ¿Cuántas desapariciones misteriosas no fueron tragedias, sino decisiones?
Es imposible saberlo, porque si alguien realmente fingió su muerte y nunca fue descubierto, entonces la mentira funcionó y nadie jamás conocerá la verdad. Si te interesan estas historias reales, donde la psicología humana se mezcla con decisiones extremas, podés suscribirte para más casos como este. Porque a veces, las historias más inquietantes no vienen de la ficción, vienen de personas reales, personas que un día decidieron desaparecer y casi lo lograron. Cada decisión deja una grieta.